estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, danos hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino,
deseo compartir con toda la audiencia un pensamiento, una reflexión que nos lleva a pensar en la grandeza de nuestro Dios y su preocupación permanente por nuestro bienestar. Hace unos días, conversando con unas personas amigas, comentaba que todos los países del mundo se rigen, luego de organizar su forma de vida, de una ley suprema. Cada país del mundo tiene una constitución. Nosotros los argentinos tenemos la Constitución Nacional que fue justamente elaborada, redactada y aprobada en el año 1853. En ella se nos habla de deberes y derechos del ciudadano. Y no puedo menos que comparar a nosotros los cristianos. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestros corazones, la palabra de Dios nos declara a nosotros hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. En consecuencia, ese país maravilloso espiritual del cual somos partícipes todos los cristianos del mundo, también tiene una ley suprema. Para nosotros se llama la Biblia, la Sagrada Escritura. Es la autoridad que nos permite a nosotros tener una vida adecuada a la voluntad buena, agradable, perfecta de nuestro Dios. Allí también, haciendo la comparación, pudimos observar que en la Biblia hay también derechos y obligaciones, es decir, privilegios que tenemos los cristianos, pero también obligaciones, responsabilidades que debemos cumplir para que de esta manera andemos como es digno de los hijos de Dios, ciudadanos del cielo que caminamos en esta tierra. Por eso quiero compartir con ustedes, en primer lugar, los privilegios. En la Biblia, el primer privilegio que yo destaco, que hemos sido adoptados por Dios como hijos suyos. Abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra del Señor: mas a cuantos los recibieron a Jesús en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Este es un privilegio maravilloso, porque Dios nos ha constituido por pura gracia sus hijos, por la fe en Jesús. También debemos controlar que como hijos de Dios en este mundo tenemos otros privilegios. El segundo que yo anoté acá, tomando de la Biblia, está en 2 Corintios, capítulo 5, verso 5. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que habite en forma permanente en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, verso 5, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. En primer lugar, Dios nos ha hecho hijos suyos, pero también ha puesto su Espíritu en nuestros corazones para que Él nos dirija y armonice nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, de reflexionar y de decidir, que estén en armonía con su buena, agradable y perfecta voluntad. En tercer lugar, tenemos una posición nueva en Cristo Jesús. Otro de los privilegios que Dios nos da. 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¡Qué hermoso! Dios ha provisto para nosotros una nueva naturaleza que se incorporó a nuestra persona, que tenemos la vieja naturaleza apartada de Dios, rebelde con Dios, con la que nacemos todos los seres humanos, pero que al recibir a Cristo, Él ha creado en nosotros una nueva naturaleza, según su criterio personal. Dios nos ha incluido dentro de nuestra persona su bendición, su adopción, haciéndonos hijos suyos y dándonos su Espíritu para que nos anime, nos estimule, nos dirija, nos aconseje y nos guíe por el camino de la vida.
En cuarto lugar, gozamos de una plena comunión con Dios. En 1 Juan capítulo 1, verso 3, podemos leer lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que ustedes, nosotros los cristianos del siglo XXI, tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. En quinto lugar, Dios provee para todas nuestras necesidades personales, familiares, eclesiásticas, comunitarias. Nos ha dado la herramienta formidable que es la oración, para que en cualquier momento del día, las 24 horas del día, los 365 días del año, podamos estar en contacto permanente con el trono de la gracia de Dios. Filipenses 4, verso 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que ustedes necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús nuestro Señor. En sexto lugar, Dios responde a nuestras oraciones. En Jeremías 33, verso 3 dice, el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En séptimo lugar, el Espíritu Santo renueva nuestra mente en forma permanente. Es el proceso de santificación que se inicia en la vida de cada cristiano en el preciso momento que abrimos el corazón a Jesús y su Espíritu viene a morar en nosotros en forma constante y permanente. Dice Efesios capítulo 4, versos 22, 23 y 24, refiriéndose al concepto que acabo de compartir con ustedes, que Dios renueva nuestra mente a través de su presencia en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor, verso 22, con respecto a la vida de antes, que ustedes llevaban antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Verso 23, ser renovados en la actitud de su mente. Verso 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En una palabra, Dios está obrando permanentemente y constantemente en la mente de cada cristiano, llenándonos de sus pensamientos, de sus acciones, compartiendo con nosotros en una comunión realmente de padre a hijo, todos sus proyectos y sus anhelos. En octavo lugar, Dios nos da la victoria en todas las circunstancias de nuestra vida. Aun cuando parece que el mundo se nos viene abajo, Dios está a nuestro lado. Y en Cristo somos más que victoriosos. Dice la palabra de Dios para ilustrar este concepto. 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el secreto? Estar unidos a Jesús. Poner, como dice Hebreo, nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiere decir perfeccionador de nuestra fe. En noveno lugar dice, Cristo es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Abrimos ahora la Biblia en Salmo 91 para leer los versículos 1 y 2. El que habita, el que vive al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Verso 2. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y por último, en décimo lugar, tenemos que Dios es nuestro auxilio. Salmo 46, verso 1 al 3. Verso 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda es segura en momentos de angustia. Verso 2, por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Verso 3, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Qué hermoso es pensar, mi querido oyente, de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, el refugio seguro para todos los momentos que estamos viviendo en estos
todo el mundo con pánico, ansiedad, miedo, pero cuando vamos a la palabra de Dios, nuestro ser interior se robustece y al tranquilizar nuestra mente aumenta nuestras defensas naturales del cuerpo y están capacitadas para enfrentar y derribar cualquier virus, materia, microbio que está circulando permanentemente en la atmósfera que nosotros respiramos. Ahora hemos enumerado 10 beneficios de los miles de beneficios que Dios tiene para nosotros los cristianos. Pero es necesario ahora pensar en las obligaciones de los cristianos. Yo quiero citar solamente el primero, que somos hechos hijos de Dios con un objetivo previo, sabio, maravilloso, de nuestro Dios creador, salvador y sustentador de la vida de todos los que le aman, le amamos y le servimos con un corazón lleno de alegría. Vamos a ver lo que nos dice este primer punto. La obligación nuestra como cristianos. Estamos ahora hablando de las obligaciones. He querido compartir solamente 2 obligaciones que son irrenunciables para nosotros los cristianos. La primera es que Dios nos ha dado a nosotros el derecho de anunciar su palabra. Leamos para esto y veamos que la primera obligación es resaltar la virtud de Jesús. Veamos qué lugar nos ha puesto Dios o en qué postura nos tiene Dios a nosotros los cristianos colocados. Primera Pedro capítulo 2, verso 9. Dice el apóstol Pablo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el primer, compromiso con nuestro Dios. No podemos concebir cristianos apáticos, cristianos cómodos, cristianos olvidadizos o como lo que ocurre generalmente, cristianos ingratos. Gozamos de una salvación maravillosa. Dios nos escogió antes de fundar el mundo para adoptarnos como hijos suyos en Cristo Jesús. Y las innumerables beneficios que recibimos a través de esa adopción, ya lo hemos enumerado, nos obliga también a tener presente que si Dios nos considera para nosotros en primer lugar un linaje escogido, somos de la familia de Dios, un real sacerdote, somos reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. Somos una nación santa, quiere decir apartada del mundo para honrar a Dios. Y pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas obras de Jesús, de aquel que los llamó a ustedes los cristianos de las tinieblas en las que vivían a su reino admirable, es decir, al reino de luz. Y el segundo, ineludible compromiso con el Señor para ser agradecidos y demostrar nuestra gratitud, permanecer unidos a Jesús. Mire, mi querido hermano y hermana, la unión con el Señor es a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y la reflexión, y a través de un testimonio firme, estable y constante. Porque es necesario realmente estar unido a Jesús. Cuando Él anuncia esta hermosa parábola de la vid en el capítulo 15 de San Juan, dice: separado de mí ustedes los cristianos nada pueden hacer. Que esto se grabe a fuego en nuestra mente y en nuestros corazones. La unión con el Señor a través de una vida acorde a su voluntad es imprescindible. Él nos va a capacitar diariamente para que anunciemos el glorioso Evangelio de Cristo. Y muchas almas que hoy deambulan confundidas, asustadas, desesperadas, ansiosas, puedan llegar a tener la gracia que disponemos los cristianos. Es una obligación moral también con aquellos que están alrededor nuestro, nuestra familia, con aquella gente que aún no conoce a Cristo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Esta es la condición y este es el resultado.
Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La palabra del Señor es clara, es bien definible y es asequible a cualquier mentalidad. Esto es muy importante que tengamos en cuenta los cristianos, que cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos realmente bajo el amparo y la protección de nuestro Dios, porque estamos en una comunión íntima, perfecta y completa con Él. Otra parte de la Escritura dice, Jesús nuestro Señor, el que me ama, mi palabra guardará, quiere decir obedecerá, y mi Padre lo amará, y vendremos y haremos vivienda en Él. Esta promesa maravillosa es para todos nosotros cristianos. Es que en estos momentos en que el mundo está sumido en nubes de amenaza, de preocupación, de desesperación, pánico, es necesario apegarnos aún más a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, a clamar, a suplicar ante el trono de la gracia de Dios, porque Él es el único que tiene el poder de limpiar la atmósfera que estamos viviendo y clarificar ese cielo que hoy lo vemos oscuro, pero que el Señor lo puede transformar en un cielo luminoso, azul, de un azul impecable, y hacernos disfrutar de una tranquilidad que todos anhelamos, volver a la normalidad, no tan solo los argentinos, sino todos los habitantes del mundo. Que estos momentos en que estamos viviendo con mucha preocupación, lo transformemos esa preocupación en momentos de oración los cristianos, por nosotros, por nuestra iglesia y por toda la comunidad que nos rodea, porque son momentos de reflexión, de un profundo, y podríamos decir, un profundo conocimiento de la palabra de Dios a través del estudio de su palabra. Aprovechemos este tiempo, leamos la Biblia, compartamos la lectura de la palabra de Dios con nuestra familia, gocémonos en la oración y disfrutemos estos momentos en que podemos disfrutar como nadie de la comunión con Dios. Él es nuestro amparo y nuestra fuerza y nuestro pronto auxilio en todas nuestras necesidades. Que el Señor nos bendiga y nos haga aptos para toda buena obra, como dice Efesios 2:10, la cual Dios ha preparado de antemano para que cada uno de nosotros caminemos en ella. Bendiciones para todos. Que así sea. Amén.